Aprendo en casa. Elaboramos un celu-reportaje de la celebración por fiestas patrias. Bienvenidos y bienvenidas, queridos niños y queridas niñas. Hoy, jueves 23 de julio del 2020, estamos listos en el quinto grado para nuestra actividad y nuestro trabajo de cada día. Hoy reiteramos nuestra actividad principal. Elaboramos un celu-reportaje de la celebración por fiestas patrias, parte 1. Bienvenidos y bienvenidas a todas las familias del quinto grado. Soy el profesor Jorge y comenzamos. Queridas familias, tomen en cuenta que no todas las niñas ni todos los niños aprenden de la misma manera y al mismo tiempo. ¿De acuerdo? ¿Qué recursos vamos a necesitar hoy para nuestra actividad? Hojas de reuso o cuaderno para nuestro portafolio de evidencias, no olvides. Lápices de colores o plumones. Lápiz o lapicero también para nuestros apuntes. Pero no podemos comenzar sin conocer hacia dónde vamos. ¿Cuál es la ruta para el día de hoy? ¿Hacia dónde nos dirigimos? Les presento nuestra meta de hoy. Día 4, semana 16. A ver, leamos la meta. Planificar el tipo de reportaje que has seleccionado y organizar la información en función de sus propósitos. Hoy, palabras clave, vamos a planificar el tipo de reportaje que seleccionamos y vamos a organizar toda la información en función del propósito de un reportaje. Planificación del reportaje. Bienvenidos y bienvenidas y vamos con las indicaciones. Nuestro amigo nos dice: en la actividad de la semana anterior, leíste y analizaste un reportaje escrito. También pudiste escribir recomendaciones para presentar un reportaje en formato digital. ¿Te acuerdas? La semana anterior analizamos un reportaje del medio Publimetro.p sobre los niños que consumen alcohol en edad escolar. ¿Recuerdas? Pudimos analizar su estructura, tuvimos actividades al respecto. Así es que esa información, ese sustento teórico nos va a servir muchísimo para hoy. Recuerda, la estructura de un reportaje es ordenada y esquemática. Comprende titular, entrada, cuerpo, fuente y cierre. Los reportajes son textos amplios de lenguaje sencillo para que puedan ser leídos por un público general. Observen en el lado derecho. ¿Recuerdan? Los elementos, las partes de un reportaje, ¿no? El mismo de la semana pasada, el que trabajamos todos en el quinto grado. El soporte técnico de un reportaje es variado, es diverso. Puede ser escrito, como el amigo que está allí en la imagen leyendo su periódico, leyendo las noticias y los reportajes también. Puede ser radial, también hay reportajes por la radio. Y también televisivo. Además, hay que agregarle los reportajes digitales a través de la internet por computadoras o diferentes dispositivos. Es importante diferenciar el soporte técnico de un reportaje. Finalmente, recuerda que los reportajes son la expansión de una noticia como resultado de una investigación. El reportaje solamente se puede validar porque es producto de una investigación. Por eso son objetivos y de fuentes variadas que dan garantía de lo que se está informando. Se puede plantear una posición sobre el tema, un punto de vista, pero recuerden, niños y niñas, que la información debe ser real en un reportaje.
Vamos a planificar nuestro reportaje. Para ello nos vamos a organizar adecuadamente. Hay secuencias, hay pasos para poder planificar nuestro reportaje. Primer paso. ¿Qué harás o qué haremos? En el quinto grado haremos un reportaje. Saludemos al amigo celular. Hola, ¿cómo estás, móvil? Moby Quinto, bienvenido. Vas a trabajar mucho hoy con los niños en casa. Además, recuerda mi recomendación. Para hacer un reportaje, debes tener acceso a un celular que tenga la capacidad de tomar fotos, filmar videos y grabar audios. También debes tener hojas o un cuaderno para escribir. Ya sabes, para hacer un reportaje debes tener acceso, repito, a un celular. Es muy importante. Revisa la memoria de tu celular si tienes videos pasados que de repente ya no los necesites, puedes borrarlos para que cuando grabes tu reportaje no puedas gastar tu memoria y puedas grabar completamente la entrevista. ¿Correcto? Es mi recomendación técnica. Mañana vamos a también especificar algunas recomendaciones técnicas para tener operativo nuestro celular en casa. Segundo paso. Responde en tu cuaderno las siguientes interrogantes. Te voy a invitar que en el portafolio, tu primera hoja de reuso, una hoja reciclable, allí puedas escribir las preguntas y respuestas. Empezamos con la planificación. ¿Para qué harás un reportaje? Copias la pregunta y la respuesta en tu portafolio, hoja 1. ¿A quién está dirigido tu reportaje? Muy bien. Y tercera pregunta, ¿cómo harás para que llegue a tus destinatarios? Estamos en una época difícil, ¿verdad, niños y niñas y familias? No podemos salir de casa, tenemos que cuidarnos. Entonces, ¿cómo vamos a socializar nuestro reportaje? ¿Verdad? En el quinto grado tenemos un grupo, recuerda. Muy bien. Esas tres preguntas, ¿para qué harás un reportaje? ¿A quiénes está dirigido? ¿Y cómo harás para que llegue a tus destinatarios? Las respondes en tu primera hoja de portafolio del día. Tercer paso. Vuelve a aparecer nuestro cursor gigante. Tercer paso. Identifica la información que recogerás y escríbela de manera sintética en tu cuaderno, tomando en cuenta el siguiente procedimiento. Atención. Vamos a identificar la información. Lee con atención la información que has revisado en estos días y la que has producido tú. Esta información la vas a encontrar ¿en dónde? En el portafolio, claro. Revisa tu portafolio de la semana pasada. La sesión sobre los reportajes. Allí vas a encontrar también en los videos pasados. Si lo tienes en el celular aún guardado. Muy bien. Vas a encontrar información sobre los reportajes. A continuación, seguimos en el segundo paso. Anota en tu cuaderno ideas importantes de manera sintética. Hoja número 2. En la hoja 1 ya respondimos las tres preguntas y en la hoja número 2 vas a responder estas preguntas. ¿Por qué los y las peruanas celebramos el aniversario de nuestra patria? ¿Por qué? Fácil, ¿verdad? Porque es un día especial en donde nos sentimos muy orgullosos de pertenecer al Perú, de haber nacido en el Perú. Muy bien, la respuesta que reflexionas la escribes en tu hoja 2 de portafolio. Segunda pregunta, ¿cómo festejan el aniversario patrio en tu comunidad y familia? ¿Correcto? Respondes. A modo personal, por favor. Tercera pregunta. ¿Qué manifestación cultural se practica en tu familia y comunidad
por el aniversario patrio? ¿Por qué? ¿De qué forma en tu familia celebran el aniversario patrio el 28 de julio? ¿De repente hacen alguna actividad especial? ¿Bailan, cantan canciones peruanas? ¿Comen comida peruana? ¿De repente van de paseo a algún lugar? ¿Ven televisión? No sé. Tienes que responder de acuerdo a las costumbres de tu familia. Y última pregunta, ¿en qué deberíamos mejorar como ciudadanas y ciudadanos para que nuestra independencia se celebre en un contexto de respeto y valoración a nuestra diversidad cultural? ¿En qué hay que mejorar como peruanos para valorar más nuestra diversidad cultural? Pregunta y respuesta, hoja 2 del portafolio. Atención, una observación. Define qué información irá escrita luego de haber respondido la hoja 2 del portafolio. Vas a definir la información más importante que irá escrita en tu reportaje, para que luego le tomes foto. ¿Qué información narrarás y qué información recogerás en una entrevista? Vas a tener que hacer una entrevista a un familiar en una filmación, y a cuál de tus familiares les pedirás que te brinde un testimonio sobre sus vivencias de fiestas patrias, para que lo grabes en un audio y le tomes fotos. En resumen, querido estudiante, vas a entrevistar a papá, a mamá, si tienes en casa al abuelito o abuelita, alguna persona mayor, entrevístala para que puedas también recoger evidencia de cómo en tu familia celebran el aniversario patrio. Adelante, reportero y reportera del quinto grado. Por ello llegamos al último paso. Planifico mi reportaje. Te voy a proponer que pongas un título a tu reportaje, un nombre de título. Muy bien, eres muy creativo. Recuerda que cuando vas a empezar a escribir tu reportaje, piensa muy bien qué vas a decir de entrada. Por ejemplo, te propongo este inicio. A ver, en el Perú se celebra el aniversario patrio de muchas formas, debido a nuestra diversidad cultural. Coma, y empiezas a hablar de tu familia, ¿no? O de la Punta de Bombón, o del lugar donde vives, o de tu barrio, ¿no? En el distrito de Punta de Bombón hay muchas formas de celebrar, por ejemplo, en mi familia, etc. Narras, escribes sobre cómo en tu familia celebran la fiesta de nuestro país. También te voy a recomendar que organices la información de acuerdo al siguiente cuadro. Aquí está. Este es nuestro cuadro principal de planificación. Como puedes apreciar, hay 3 columnas. Y en estas columnas hay preguntas. En la primera columna hay 5 preguntas propuestas para tu reportaje, ¿verdad? La primera pregunta: ¿por qué las peruanas y los peruanos celebramos el aniversario de nuestra independencia? Segunda pregunta: ¿cómo festejamos las fiestas patrias en nuestra comunidad y familia? Tercera pregunta: ¿qué manifestación cultural se practica en tu familia y comunidad por el aniversario patrio? Cuarta pregunta: ¿en qué deberíamos mejorar como ciudadanas y ciudadanos para que nuestra independencia se celebre en un contexto de respeto y valoración a nuestra diversidad cultural? 4 preguntas. La última es opcional, alguna información que desees agregar. Sobre estas 4 preguntas vas a tener que escribir en tu planificación de dónde o de qué fuente sacarás esta información. Necesitas una fuente para cada pregunta. ¿De dónde? Además, en otra columna, ¿qué recursos emplearás para tu reportaje? Audios, filmación, foto, texto. Vamos a ver. El celular graba audio. Sí, graba audio, profesor. Filma videos, por supuesto. ¿Toma fotos tu celular? Sí. El texto
Bueno, es necesario que tengas tu hoja de apuntes en la mano, no solo el celular. Te propongo estas respuestas, por ejemplo. Aquí está. ¿Por qué las peruanas y los peruanos celebramos el aniversario de nuestra independencia? ¿De qué fuente sacarás esta información de esta primera pregunta? De mis papás y de mi hermano mayor, por ejemplo, si tienes hermano mayor. ¿Qué recursos emplearás? Video del celular. ¿Entienden? Igual la segunda pregunta. En la pregunta número 3, por ejemplo, ¿en qué deberíamos mejorar? ¿De dónde saco la información para mejorar como peruanos? De mis padres y tíos. Entrevisto a mis papás y a mis tíos si es que están en casa. ¿Y qué voy a utilizar? Audio del celular, por ejemplo, ¿no? Suficiente con grabar audios de tu WhatsApp o de un programa que tengas en el celular. ¿Correcto? Aquí tienes, por ejemplo, ya desarrollada esta información. Te recomiendo que la adaptes de acuerdo a tu familia, porque no todos viven con tíos, no todos tienen hermano mayor. Bien, puedes comparar este cuadro para poder mejorarlo de acuerdo a tu realidad. También te sigo proponiendo. Allí me ves bien parado, ¿no? Voy a proponerte 4 preguntas antes de tu entrevista. Tu reportaje necesita de entrevistas para que pueda ser más creíble, ¿verdad? Estas son las 4 preguntas que te propongo. Las primeras opciones. Primero, ¿por qué celebras el 28 de julio el aniversario de la independencia del Perú? Puede ser la primera pregunta a tu familiar o a tu ser querido. ¿Cómo celebras las fiestas patrias en tu comunidad? Muy bien, otra pregunta. ¿Cómo celebran las fiestas patrias en tu familia? Una más. ¿Qué debemos hacer para valorar la diversidad cultural de nuestro país? Te recomiendo esa pregunta que es muy importante para que opine tu entrevistado, ¿no? ¿Qué mensaje darías al 5º grado en estas fiestas patrias? También te recomiendo esa pregunta, un mensaje final de tu entrevistado. Tienes allí 5 preguntas, tú ves si es que utilizas las 5, si es que descartas una o solamente haces 4. Si le cambias las preguntas, bueno, esta es la propuesta de tu profesor para entrevistar a tus familiares con tu celular y sus respuestas las puedas incluir en tu reportaje, en tu producto final. Recuerda, es importante reflexionar sobre el proceso de planificación de nuestro reportaje. En el grupo del aula te voy a enviar las fichas para que puedas tener los modelos, los esquemas para planificar tu reportaje. Pero antes vamos a reflexionar. ¿Qué sabías sobre la planificación y diseño de un reportaje? ¿Habías planificado un reportaje en el 4º grado? ¿Ya lo sabías? ¿O no? ¿O no recuerdas? Bueno, ¿qué sabías? Muy bien. ¿Y qué sabes ahora? ¿Has aprendido un poco más? Muy bien, me parece correcto. Que compares lo que sabías y lo que sabes ahora en cuanto a planificación de celu reportajes o de reportajes en general. ¿Qué te falta por aprender? Esta pregunta me la vas a dar en el grupo de aula, me interesa mucho para poder retroalimentar este viernes cuando ejecutes tu reportaje. Pero solamente hasta hoy vas a planificar y organizar la información para tu celu reportaje, ¿correcto? Día 4, semana 16. Aprendo en casa, 5º grado.